Entre las muchas posibilidades que nos ofrecen los temas parapsicológicos, muy posiblemente sean los viajes astrales los más exóticos, uno de los fenómenos más exóticos. Uno de los que, por otra parte, más atemorizan a determinadas personas y, curiosamente, los que más atraen a otros grupos. Señor Elías, ¿qué es exactamente un viaje astral? Un viaje astral es aquel viaje que posiblemente hace nuestra mente, pero con un conocimiento sincrónico del momento de lo que está sucediendo. Yo empezaría por definir lo que es un viaje mental para después llegar a lo que es un viaje astral. En primer lugar, diría que el viaje mental es aquel que camina en el recuerdo, en la memoria, aquel que va por ese río del recuerdo de nuestra mente. Entonces, cuando yo recuerdo algo, cuando yo pienso en algo y lo estoy recordando aquello como lo he visto, como lo he vivido en aquel momento. Que duda cabe que puedo añadirle imaginación, puedo añadirle situaciones y entonces estoy haciendo imaginación. Pero hay veces que nuestra mente en el recuerdo camina tan fuerte o va tan fuerte que incluso es capaz de captar lo que está sucediendo en aquel momento, en ese lugar que estoy intentando recordar. Eso sería, de alguna forma, lo que nosotros conocemos como viaje astral. Hablado simple y llanamente, es para mí el viaje mental un viaje diacrónico, o sea, a través del tiempo, mientras que el viaje astral sería un viaje sincrónico en el momento, sabiendo qué es lo que está sucediendo, delimitando específicamente lo que está sucediendo allí, en ese momento, en ese lugar que está, por supuesto, lejos de donde nosotros estamos. Por ver si nos hemos enterado todos, señor Elías, yo estoy en mi cama echado tranquilamente, me relajo, me preparo, entonces viajo, primero mentalmente, hacia un lugar que ya conozco. Y entonces, y de forma extraña, no estoy recordando, sino que estoy viendo lo que está ocurriendo. Exacto. En el mismo momento en el que yo estoy pensando en ese lugar. Exacto, eso sería un viaje astral. ¿Y podríamos intervenir en lo que está ocurriendo en el lugar al que vamos? Nunca se puede intervenir. Nunca podemos intervenir porque, de hecho, estamos simplemente con nuestra capacidad, diríamos, cognitiva, con nuestra capacidad de ver mentalmente, pero no estamos con la capacidad de actuar. Se ha hablado de los peligros del viaje astral. Se habla del famoso cordón de plata o hilo de plata. Sí. Cuéntenos usted estos detalles. Bueno, normalmente las personas tienen miedo a lo desconocido, tienen miedo a que un viaje astral te pueda desprender del cuerpo definitivamente. Yo creo que eso es imposible. Es imposible por una sencilla razón, porque a nivel mental o a nivel, vamos a decir, de mundos desconocidos en nuestra mente o internos de nuestra mente, no se puede romper ese cordón de plata voluntariamente. Solo los grandes psíquicos o parapsíquicos, los grandes yogis, han llegado a romper ese cordón de plata. Me viene ahora a la memoria Yogananda, Paramahansa Yogananda, cuando lo hizo el día 7 de marzo de 1952 en la embajada india de Los Ángeles. Pero eso está reservado a muy pocos iniciados, no a cualquier persona. Lo único que a veces nosotros percibimos en algún momento cuando estamos en cama, cuando nos despiertan de golpe, un vacío o un desequilibrio que nos hace parecer que caemos de la cama, cuando estamos en el centro de la cama. Eso sería el regreso rápido de un viaje astral. También hay otras visiones, como puede ser la visión de verte a ti abajo, que eso pasa mucho también cuando están operándonos. Muchas personas que han sido operadas dicen haber visto la operación, no oír, porque eso sí sería posible y sería normal poder oír, ¿no? Aunque la anestesia te baja al nivel Z. Pero lo que sí ha habido personas que dicen que estaban como sobrevolando su cuerpo y viendo lo que hacían, la operación, que después se contrastó y se vieron que era cierto. Eso nos pasa muchas veces en sueños, ¿no? O cuando estamos en ese duerme vela, muchas veces nos vemos, algunas personas, vemos que nos desdoblamos y nos vemos tumbados en la cama. Entonces eso, claro, cuando sucede de esta forma extraña, que parece que no tienes dominio sobre ti mismo, parece o da miedo, porque es lo desconocido. Pero yo diría que un viaje astral, nuestra mente a nivel inconsciente está tan acostumbrada que lo hace pues muchas noches. Y
dicen los psicólogos tradicionales, que una persona puede hacer 1 o 2 viajes astrales con conocimiento, o sea, puede de alguna forma tener lo que se llama sueños premonitorios. 1, 2, 3 en la vida. Sin embargo, las personas que hacen alguna técnica, como puede ser control mental, pueden llegar a hacer los que quieran, o bastantes, al cabo de su vida. Fiabilidad de estos fenómenos, de estos casos que conocemos y que luego nos va a contar usted. Bueno, yo voy a contar hoy casos, siempre me voy a remitir a alguna universidad, y después casos que nos han traído en Barcelona, o que han pasado a compañeros nuestros, y que realmente han sido contrastados, e incluso hay uno que hoy voy a contar, que es el famoso, yo le llamo volador de balcones de la calle Córcega de Barcelona, que nosotros en una noche comprobamos de que realmente hacía viajes astrales todas las noches cogido por los balcones, ya lo hablaremos de todo esto. Y fue contrastado en una noche y observamos que sí tenía la capacidad de distinguir algo que nosotros pusimos en uno de los balcones de los recorridos que él decía hacer todas las noches. Y vigilamos que no pudiera verlo de otra forma, sino comprobamos que él se acostaba y nosotros poníamos en un balcón una cierta señal que después él reconoció haber visto y que además le estorbaba, porque nosotros ya lo poníamos así para que le estorbara cuando él iba cogido por los balcones, porque hacía viajes astrales y tenía miedo a esos viajes astrales y no podía volar bien, como un Superman, ¿no? Tenía que ir cogiéndose por los balcones. Vamos a explicar a nuestros oyentes que cuando decimos comprobaciones científicas, naturalmente que no nos referimos a que se utilice alta tecnología, sino a que se utilice en la investigación el método científico. La comprobación. Efectivamente. La comprobación a posteriori y en el momento simultáneo que se está haciendo, porque el viaje astral solo se puede comprobar en ese momento que se está haciendo. Naturalmente que a eso se refiere el aspecto científico de la investigación, porque en determinados eventos de tipo parapsicológico, paranormal, como queramos llamarle, la verdad es que la tecnología a veces no sirve de mucho. No, pueden detectar que estás en ondas Z, pero nada más. No pueden detectar lo que está pasando, ¿no? Claro. Y por otra parte pensemos que el gran enigma del cerebro sigue pendiente. El cerebro está ahí, sabemos muchas cosas de él, pero ni mucho menos todas las que hay, todas las que son. Pero yo diría que sabemos mucho menos de la mente. Sabemos algo del cerebro, pero de la mente sabemos muy poco. De la mente muy poco. Me parece muy oportuna esa diferenciación. Viajes astrales. Seguramente ustedes habrán leído libros de Lobsang Rampa o de otros autores, donde parece ser que el viaje astral es algo perfectamente natural, perfectamente normal, y vamos a tratar que esta noche, señor Elías, nos demuestre si es normal y sobre todo si está al alcance de todos. Ya nos ha dicho que peligro relativo. Si sabemos hacerlo, pues puede que no haya peligro ninguno. Pero ¿sería beneficioso, señor Elías, hacer un viaje astral? Realmente sí es beneficioso el poder captar información para algo que a ti después te interesa. Yo cuando tuve que hacer un viaje por mi trabajo de parapsicólogo, tuve que hacer un viaje a Nepal ya hace varios años para detectar a un montañero de una expedición que había caído la última cordada y se habían matado 4, habían dado a 4 por desaparecidos. Realmente yo comprobé después cuando llegué a Nepal, no conocía aquellas latitudes, conocía Nepal, Kamandú, Pokhara, pero no conocía el Himalaya. Tuve que subir al Himalaya y después comprobé con mi Sherpa que lo que yo había visto realmente era cierto, y lo comprobé fehacientemente. Ahí está. Y al margen de ese viaje de tipo informativo, en cuanto a la propia evolución de nuestra mente, de nuestro pensamiento, de nuestro espíritu en suma, ¿sirve para algo el viaje astral? Bueno, sí puede servir. Lo que pasa es que lo que más se entiende como viaje astral, yo tengo muchas personas que vienen a mi consulta y hablan de viajes astrales. Y me hablan siempre de poder hacer viajes astrales a lugares, diría, cósmicos, siderales. Y yo normalmente siempre sigo un poco la corriente, porque efectivamente solo puedes conocer a la persona o lo que está respirando si hablas con ella, ¿no? Es nuestro oficio, como psicólogos transpersonales o parapsicólogos. Y entonces, a mí me asombra que después de que ellos llegan a decir que pueden hacer los viajes astrales donde quieren ellos y cuando quieren ellos, yo les digo, bueno, pues te dejo en mi despacho,
pero vamos a salir un poquito antes. ¿Ves ese pasillo que hay un poco largo? Después de este pasillo, ahí hay una sala que es mi comedor, te lo digo claramente. Me gustaría que tómate el tiempo que quieras, tómate si quieres, vete a tu casa donde tú lo haces siempre y dime cómo está mi comedor. Realmente nadie ha podido hacerlo, describírmelo, ni dentro de mi despacho, ni fuera de mi despacho. Es terrible. Toda una posibilidad. Y yo creo que vamos a ir aprendiendo muchas cosas porque la verdad es que de parapsicología hay que hablar seriamente. No podemos tomarnos a broma los fenómenos cuando ustedes pues desean que se traten así seriamente. Pues con gusto lo hacemos, independientemente de que alguna noche podamos tomar cualquier aspecto parapsicológico en broma para divertirnos, porque al fin y al cabo son herramientas de nuestro trabajo y también puede servirnos para una sonrisa de vez en cuando. Hay mucha gente que afirme haber hecho viajes astrales. Sí, muchísima. ¿Pero realmente los han hecho o son imaginaciones? Yo creo que una cosa es hacer un viaje alucinante a través de los sentidos internos o de elucidar, porque yo distinguiría lo que me enseñaron en Nepal los lamas tibetanos, que una cosa es la alucinación, que es la visión correcta, y otra cosa es la delusión, que es la visión incorrecta que puede suceder. Yo creo que todo el mundo, o muchas personas, que muchas veces no somos felices en todos los momentos, buscamos el refugio en nuestra mente y entonces intentamos buscar paraísos artificiales en la medida en que nos han enseñado algunos libros o incluso algunos señores, que no descarto que esté bien ni mal, sino que ahí está. A mí muchas veces me piden que haga relajaciones dirigidas. Yo creo que relajaciones dirigidas te llevan siempre a tener delusiones, viajar a fantasías que después, cuando chocas contra la realidad, contra la dura realidad, lo único que te producen son depresiones. Yo siempre suelo decir a las personas que se acercan a mi consultorio que sean prudentes a la hora de soñar, porque después la triste realidad le puede ocasionar una depresión. Que sean coherentes en su forma de llevar su mente hacia lugares concretos y exactos y que no se diferencien mucho de la realidad cotidiana. Es decir, que sueñen con cosas posibles. Sí, siempre digo que tengan sueños bastante, siempre dentro de la esfera de disponibilidad, porque si no, la dura realidad es tremenda después. Y hay muchas personas que se quedan, lo que vulgarmente se llama, colgados, porque siempre digo que la mejor droga que existe es nuestra mente. Nuestra mente puede producir todo. Y de hecho lo produce, ahí están las endorfinas. Exacto. De las que habrá que hablar algún día. Algún día hablaremos de ellas. Y seriamente. Bueno, pues vamos a empezar con el primer caso. Adelante. Bueno, el primer caso está recogido en Sao Paulo por la Universidad de Anchieta y habla de una persona italiana, Nelida Perossi. Esto ocurrió en 1958. Entonces esta señora envía a su hija pequeña, Adriana, de vacaciones con un hermano que está en Brasil y es ingeniero textil. Entonces, al cabo de una semana ella se acuesta un poco preocupada por esta hija que está en Brasil y no llegó a dormirse. Cuenta que estando en ese duermevela vio que su cuerpo, o sea, se vio por encima de su cuerpo, planeando, y después tuvo la sensación de volar. Pasó por un túnel luminoso y siguió flotando hasta que llega a un jardín. Llega a un jardín en donde ve a su hija con una niña, reconoce a su hermano y reconoce a su cuñada y están tomando allí un vermú, están tomando Coca-Cola
y ve a su hija con una ropa distinta a la que ella había enviado, con un short rojo y con una camiseta blanca. Entonces ella, cuando se levanta un poco asustada, o sea, se duerme, pero se levanta después un poco asustada, recuerda esta visión que ha tenido, y lo primero que hace, pensando que le ha pasado algo a su hija, que está con su hermano, llama a Brasil. Cuando llama a Brasil le pregunta a ver si le había pasado algo a su hija, porque había tenido esta visión, y su hermano le dice que no se preocupe porque precisamente hacía una hora estaban tomando un vermú ellos, y su hija estaba efectivamente con ese short rojo y una camiseta blanca que la habían comprado en unos grandes almacenes el día anterior. Entonces ella ve que realmente tuvo una visión perfecta, porque empiezan a hablar de todo, no solo ya del short, sino que le habla de una fruta que estaban comiendo, le decía cómo era la fruta, y se asusta. Claro, después cuando compruebas que la realidad es así como tú la has visto, se asusta bastante, porque, claro, nadie piensa que puedas tener una visión con tal perfección. Y ahí está un caso de simulcognición, y además sin sueño, porque el viaje astral lo que tiene normalmente es que se puede producir en sueños, y también se puede producir en un dormivelo o en una relajación simplemente. Ella capta la información que está sucediendo a miles de kilómetros de ella, y la capta con toda nitidez, o sea, la tiene como una visión, como si fuera en un sueño. Y esto está analizado en la Universidad de Anchieta y se da como un viaje astral concreto y exacto, o sea, es lo más puro que puede suceder. Después hay otros viajes que pueden... Elías, perdón, vamos a por ir comentando un poco este caso. Podemos comentar este caso y después los otros tres que quedan restantes. Y después pasamos a otros. Sí. Quiero decir que esta mujer estaba pensando en sus familiares o no. No estaba pensando. O sea, que es un viaje astral espontáneo. Espontáneo. Ella se acuesta tranquila y en un momento dado tiene esa visión. Lo único que se preocupa después es de haber visto lo que vio, pensando que le había pasado algo a su hija, porque ella recuerda a su hija, además ve a su hija y la ve de una forma que ella no le había comprado esa ropa, de alguna forma es muy extraño, ¿no? Claro. Pero la consuela a su hermano diciéndole que no, que ha ido a los almacenes. Además, o sea, en el informe se habla de unos almacenes que son los almacenes Sears, ¿no? Que son unos americanos. Elías, se presenta esto de una forma espontánea. Parece ser que no estaba pensando en ellos. No. Los que estaban en Brasil sí estaban pensando en esta mujer. Tampoco hablan de ello. Tampoco hablan de ello. O sea, la conexión es sin ninguna, vamos a decir, sin ninguna forma telepática, vamos a decir. Eso me refería, sí. Sin ninguna forma telepática por ninguna de las dos partes. Y cuando esta mujer cuenta cómo lo veía, lo ve perfectamente enfocado. Nítido completamente. O sea que no hay ninguna cosa fantasmal. Y ella nunca había estado en Brasil. Eso también podemos, lo añade el informe, de que ella nunca había visto la fruta, ni había estado en Brasil, ni conocía aquel lugar, ni el jardín, ni nada. No conocía el lugar, la casa de su hermano. Para nada, no había estado nunca. A la hora de juzgar o de analizar ese tipo de fenómenos, ¿qué postura se toma en estos momentos desde el punto de vista parapsicológico? ¿Cuál podría ser la justificación, si es que hay alguna? Bueno, yo creo que hay una conexión muy clara entre una madre y una hija. Eso es inconscientemente está funcionando perfectamente en todo momento. Y más si has enviado por primera vez a tu hija a miles de kilómetros. Es el mismo caso que muchas veces yo al vivir en Argüelles, sabes que está allí la universidad, tengo muchos conocidos que son estudiantes, y esto es algo que yo siempre explico, y además sucede muchas veces. La mamá preocupada por su hijo que nunca localiza porque está de copas o está por ahí, pues empieza a pensar fuertemente en su hijo. Esto ya habría por lo menos una energía que está enviando la madre, y el hijo en un momento dado, sin saber por qué, llama a su madre, y la madre, y eso nos ha pasado casi a todos los hijos, dice: estaba preocupado por ti, o estaba pensando en ti hace un poco. Entonces es como una llamada, ahí sí que existe una llamada, pero aquí no existe nada de eso. Pero realmente lo que sí hay es una vinculación, que ahí sí que podíamos enmarcar esta situación tan nítida, tan inesperada. Hay una vinculación a nivel inconsciente entre madre e hija, y más si la hija acaba de abandonar, por así decir, aunque sea para unas vacaciones, el hogar familiar por primera vez. Yo he defendido muchas veces
que con los padres no, pero con las madres estamos unidos siempre. Es decir, que parece que el cordón umbilical no se rompe, no se hubiera roto nunca. No. Físicamente ya sabemos que sí, que después del parto se corta inmediatamente. Pero parece ser que existe luego otro cordón psicológico, porque todos los fenómenos que conocemos de telepatía, que es telepatía final, cuando sí, el soldado está herido, se acuerda de la madre le ve y luego lo recuerda, el padre nunca, es la madre siempre. De alguna forma yo creo que sin perjuicio para nosotros los varones, la mujer es mucho más sensible. Además, no hay que olvidar que creo que la primera función y principal de la mujer que se casa hasta hace mucho tiempo, y no mucho, lo que pasa es que voy a salvarme un poco, ¿no? Era la función de tener hijos. Y la función de tener hijos perdura siempre, ¿no? El niño siempre es niño. Nunca, o sea, viene mi madre aquí aún y aún sabe muchas más cosas de lo que yo he estudiado en la universidad que yo, ¿no? Y nunca dejaré de ser niño para ella. Entonces, esto, por supuesto, tiene la comunicación interna, a nivel interno, que quieras o no quieras, funciona muchas veces a nivel inconsciente. Eso no lo podemos olvidar nunca. Sin embargo, el padre es más la persona que trae el dinero a casa y se preocupa por el bienestar de la familia. También hablamos hasta hace tiempo, ¿no? No vamos a hablar de ahora porque la sociedad está cambiando un poco, pero nosotros los casos que estamos haciendo de 1958 son casos que se remiten a una sociedad en donde la madre tiene una vinculación muy fuerte con sus hijos y es difícil, y más las madres italianas, ¿no? Y es difícil eliminarla por mucho que quieras. No se puede llegar a eliminar. Hoy viajes astrales en medianoche. Vamos al segundo caso, Elías. Bueno, este segundo caso además sucede, también está registrado en la misma universidad y sucede con Teresa Riande en Galicia en 1965. Esta mujer tenía 70 años y entonces aquí sí que es en un sueño. Aquí hay unas connotaciones distintas, es un sueño y en los sueños pueden ser, como decimos antes, de precognición, pero también pueden suceder sueños de simulcognición. Entonces, en este sueño de simulcognición, esta señora Teresa Riande ve a su hijo que está en los Estados Unidos, en Los Ángeles, y va por el hielo y cae, o sea, va con un carro por el hielo, cae y se hunde. Ahí termina, por así decir, la visión de la madre. Entonces, la madre se despierta y mira la hora en que se despierta asustada por esta visión. Su hijo efectivamente estaba en los Estados Unidos y le dice a sus hijas que estaban con ella aquí en Galicia que algo ha pasado a Antonio, que se llamaba el chico, que algo ha pasado en los Estados Unidos a Antonio porque ella acaba de tener esa visión de que iba por el hielo en un carro y se hunde. Entonces se pone en contacto con Estados Unidos y le dicen que su hijo, estaba con su tío, el hermano de ella, y tenían una panadería. Y estaba repartiendo el pan por los Estados Unidos allí con un carro. Y efectivamente, había tenido un accidente en el hielo y había tenido, o lo había producido, un gran golpe, sobre todo en los dos brazos y en las piernas. Pero le dicen que no hubo ningún problema. De alguna forma aquí ves, hay una connotación, ella ve, o sea, se analiza las horas, se mira la diferencia horaria y lo ve en el momento que está sucediendo. Esto es lo que se llama la visión esta que tienen las mamás, pidiendo socorro, por así decir, del hijo, esta conexión que tú me decías antes. Este caso, concretamente, o sea, aparte de los de guerras, este caso está totalmente registrado como la llamada de socorro del hijo que conecta con la madre. Sería casi al revés, estaría en función inversa al que decíamos antes, al que decíamos de la guerra, ¿no?
la madre puede estar siempre pendiente de su hijo que está en guerra, pero aquí no sucede así. Aquí lo único que sucede es que el hijo, cuando se ve muy mal, porque además fue un accidente bastante grave, conecta con su madre y su madre es la que recibe la llamada de socorro. Sí, es lo que me refería con lo de la guerra. Claro, hay un grito del hijo que, independientemente del grito de dolor, inconscientemente siempre llama a su madre. Y no olvidemos cómo hay un fenómeno también muy curioso que se ha observado, a mí me llama poderosamente la atención: un niño se cae en la calle, se hace daño en la rodilla, está llorando desesperadamente, va corriendo donde la madre le coge y simplemente le da con la mano en la rodilla e incluso da un poco de saliva. Y esto ya hace que el llanto del niño se calme, que el dolor desaparezca y que todo pase ya, ¿no? Sí. Y yo creo que ese grito de llamada lo seguimos haciendo siempre en la vida, ¿no? Tengamos madre o no tengamos madre ya, la seguimos llamando inconscientemente, ¿no? Sí, hay esa unión, vamos a decir, en donde nosotros nos ponemos en contacto con lo más próximo, con lo más ancestral, diríamos, y lo más ancestral es la madre. Con el origen, claro. El origen. De todas formas, me llama poderosamente la atención cómo una persona que no conoce Los Ángeles, otra que no conoce Brasil, y también en este caso cuentan los detalles de la calle, sí, cuentan cómo era el carro. La sucesión, sí, de todos los hechos, y además, o sea, es bastante fortuito el que puedan describirlo con unos detalles claros, concretos y concisos, pero es que la visión es clara, concreta y concisa en un viaje astral. Yo te puedo decir que el que yo tuve, también tuve una visión perfecta, o sea, y concretamente fue el caso de que a mí me dijeron en Barcelona que tenía que ir a buscar a estos montañeros. Esto sucedió en el Lochesar, entonces era arriba de todo, al lado del Everest. Yo cuando me hablaban de estas personas que habían muerto, yo decía y sosteníamos varios que uno de ellos se había salvado, pero que estaba mal. Entonces empezamos a hacer, intentamos averiguar, o sea, hacer profundización en visualizaciones, a ver qué podía pasar, por dónde podía estar, qué es lo que podía suceder. Y yo recuerdo que en una ocasión tuve la visión clara y nítida de un lugar donde él estaba. Un lugar que yo veía como una, vamos a decir, allí se llaman loche, pero era como una casa de estas de pueblo, pero vamos a decir una cabaña, y vi al chico allí, lo vi con unos cazadores de alta montaña. Yo no sabía ni que existían los cazadores de alta montaña ni nada de esto, ni que existían esos lugares, esos loches. O sea, yo nunca había estado allí en esas alturas. Había llegado, lo máximo que había llegado había sido a Kamandú, Pokhara, y había estado también en la selva que hay allí. Pero no había subido nunca más de Kamandú, por así decirlo, en altura. Por lo tanto, no sabía ni los monasterios ni nada. Entonces yo vi claramente esta casa, muy mal, esa casa. La vi al lado de un camino, y cuál fue mi sorpresa, que cuando yo subí por primera vez, no me fijé en la casa, yo subí hasta el Lochesar, estuve allí, entré en el lugar en donde había también una expedición de Agni, que esto fue hace 4 años, va a hacer ahora, y subí hasta 7.000 y pico metros, hasta la primera cordada de ellos que tenían, para ver cómo se podía haber deslizado. Los últimos 8.300 me parece que tiene, o sea, por donde habían caído. Entonces se veía que caían donde todas las montañas tienen el deshielo, ¿no? Por donde caen todos los glaciares y por donde caen todos los aludes. Entonces yo entré allí y bajé nuevamente hasta un lugar, porque la persona que tenía el loche, arriba de todo el loche, es donde nos refugiamos cuando estamos allá arriba, que eran a 5.500 metros de altura, era el último ya que había, ya pasábamos el desvío del Everest y estábamos allí solos para el Lochesar. Entonces había en la gompa de Tiamboche, había una ordenación y entraban los nuevos monjes y decidimos bajar. Allí estaba la novia de uno de los chicos que iba conmigo, que ya se había quedado detrás, con otro Sherpa, y además estaba el porter. Entonces yo bajé
pero cuando subía ya con el Sherpa nuestro, que el Sherpa es el que habla, o sea, hay la diferencia entre el porte, que es el único que lleva los bultos y sabe chaporrear un poco de inglés y nada de español, pero el Sherpa sí sabe el idioma tuyo. Entonces este Sherpa era un monje, o un exmonje, vamos a decir, tibetano, que sabía español perfectamente, y subiendo yo vi esa cabaña inmediatamente. Mira que había pasado hacía 2 días, no me había fijado, pero en ese momento me fijé y digo, vete allá a preguntar y dime lo que es aquello. No le dije nada más. Entonces cuando regresan me dice las palabras textuales: es una cabaña para los cazadores de alta montaña, y ahí se instalan simplemente cuando van bajando, están 1 o 2 días y después se va. Eso fue precisamente lo que yo capté. Además puedo decir que cuando yo hice ese viaje astral, yo sentía la misma sensación de la altura, porque la altura tiene como la sensación de altura a partir de los 5.000, ya de los 3.000 y pico, te empieza a hinchar, te empieza a dar esa borrachera. Entonces yo iba como sobrevolando aquello, recuerdo, en el viaje astral, y sentía esa misma sensación que estaba sintiendo en aquel momento por aquellas alturas. Es interesantísimo, un viaje astral. Vamos a escuchar más casos. Hay ese caso que nos tiene que contar José Elías, que tuvo la oportunidad de ponerle, digamos, trampas al que hacía el viaje astral. Cuéntanoslo con detalle, José. Bueno, como ya te decía, muchas veces vienen a nuestro despacho personas que dicen hacer viajes astrales. Entonces, claro, yo creo que la función principal del parapsicólogo es eliminar todas las situaciones naturales que pueden suceder, o todas las situaciones que pueden suceder sin tener nada, vamos a decir, no sobrenatural, sino nada fuera de lo común a todos los mortales, de esta mente que manejamos, ¿no? De esta mente consciente. Entonces, cuando influye una situación de esta mente inconsciente, muchas veces puede ser incluso por darse importancia. Hay personas que por ejemplo, intentan posesiones o se simulan posesiones por reclamar la atención. Pues de alguna forma, nosotros siempre tenemos que estar mirando esta situación de que no nos estén engañando. Entonces esto sucedió en Barcelona, sucedió con Ángel Gordon y conmigo, y había un señor que nos llega al despacho y nos dice que él a todas las noches hace viajes astrales. Bien, hasta ahí no hay ningún problema, o sea, nosotros como siempre pues dejamos que siga hablando. Pero este señor tenía una situación muy concreta, siempre lo hacía por la calle Córcega. Entonces, por la calle Córcega, y además cogiéndose de los balcones, porque decía que le daba miedo volar, o sea que no podía volar muy bien, y entonces tenía que ir cogiendo a todos los balcones de la calle Córcega. Y nosotros le decíamos, pero a todos los balcones, sí, dice, y además vuelo muy raso, tengo que ir a coger a todos los balcones del primer piso, no subo más alto. Bien. Entonces la calle Córcega llega desde la antigua estación, más o menos de la antigua estación del norte, hasta casi arriba de todo de Barcelona. Entonces nosotros le dijimos, pero ¿haces toda la calle Córcega o parte solo? Dice, como mínimo llego hasta la Sagrada Familia. Bien, está bien. ¿Y por dónde empiezas? Dice, pues desde el principio. Estaba perfecto. Entonces nosotros nos acordamos de que teníamos un amigo que vivía en la calle Córcega antes de llegar a Diagonal, o sea que estaba antes de la Sagrada Familia.
Lo primero que le preguntamos también, digo, ¿lo haces toda la noche? Dice, todas las noches. Dice, y además me da mucho miedo porque realmente, o sea, yo sufro porque temo algún día no cogerme algún balcón y pegármela. Entonces, nosotros dijimos, pues esto hay que comprobarlo, podemos comprobarlo, no es igual que si fuera por otros lugares. Entonces nosotros dijimos, bien, pues esta noche nosotros vamos a hacer, nunca se dice que vas a hacer algo físico, ¿no? Vamos a hacer algo a nivel mental, a ver si te podemos captar, ¿no? Y te vemos yendo por la calle Córcega. Bien, se fue a casa, pusimos uno vigilando en su casa para que no saliera, y después fuimos a casa de este amigo que nos dejara poner una bandera catalana a ambas partes del balcón de él, que daba al primer piso, en la calle Córcega, antes de llegar a la Sagrada Familia, e incluso antes de llegar a la Diagonal, ¿no? Y al día siguiente le dijimos, bueno, mira, estuvimos mirando esto, pero no pudimos captar nada. ¿Observaste algo raro en ese viaje? Dice, pues sí, un desgraciado se ve que se dedicó a poner 2 banderas catalanas y casi me caigo porque al cogerme al balcón casi me cojo a la bandera y me caigo por allá. O sea, realmente había comprobado que nosotros lo habíamos hecho esa situación sin ser ni la diada, ni el día de San Jordi, ni nada, le habíamos puesto 2 banderas catalanas y él las percibió sin ningún problema. ¿Hicisteis más experimentos con este hombre? No, ya cuando ya haces uno y ves que realmente ya no puede, ya está muy claro y concreto, ¿para qué vas a hacer más? Lo único que después se le enseñó o se le dijo que podía empezar a aprender a hacer un viaje astral de una forma comedida y buena para que así no tuviera ningún problema. Porque a veces ten en cuenta que los sueños muchas veces manifiestan situaciones complejas nuestras. Yo he conocido personas, no solo este tipo, sino personas que cuando sueñan lo único que recuerdan es malo. Entonces, de alguna forma tienes que cambiar, diría yo, ese polo del imán de la mente para que recuerde lo bueno. O sea, de alguna forma está, vamos a decir, a piñón fijo, se diría, ¿no? Entonces buscamos que él comprenda que también se pueden hacer viajes astrales de una forma coherente y buena, y entonces no siempre estar sufriendo. No les enseñamos a volar. Esta noche vamos a aprender a hacer viajes astrales. Hombre, yo puedo... Unas instrucciones básicas. Sí, yo puedo decir cómo se pueden practicar el hacer viajes astrales. Después que conozcamos los casos que nos traes esta noche. Sí, aún podremos dar otro más, que también es bonito. Aquí sí que no voy a mencionar los nombres, porque es de personas conocidas en el mundo de la parapsicología. Pues mejor no decirlo, mejor no contarlo. No sea que pidan derechos de autor. Puede ser. ¿Cómo se le quedó el cuerpo, señor Hernán, con estos casos de... No, son casos viajes astrales? Extrañísimos. De todas formas, yo no me hubiera dado por satisfecho en esa investigación que se hizo con la bandera catalana. Podría haber sido contra clase de bandera, no me refiero a la bandera, ni mucho menos. Sino que ese señor podría tener un amigo que estuvo allí mirando, ya que sabía él o podría sospechar que su casa estaría vigilada y haber organizado el truco, pero bueno, eso ya es pensando muy mal. Lo que pasa es que nosotros no dimos oportunidad a eso. Ya. No dimos en ningún momento oportunidad porque sería rizar el rizo el que este señor mandara a una persona que recorriera aquel camino. Y además era ya a altas horas de la mañana cuando nosotros dejamos a este señor. Porque normalmente allí se trabaja bastante por la noche, trabajamos hasta últimas horas, trabajamos hasta las 10, las 11 de la noche, y esta persona llegamos a estar con él hasta la 1. Y el viaje astral decía que lo hacía hasta las 4. Eso nosotros siempre lo tenemos bastante en cuenta. Yo recuerdo un caso que hice aquí en Guadalajara también con un señor que decía ver extraterrestres y que venía.
Entonces yo me marché, o sea, él me decía que tenía un extraterrestre bueno y uno malo, ¿no? Y que el malo me estaba amenazando porque yo estaba ya allí incordiando demasiado. Entonces salí a las 3:30, digo, ¿me va a ir a mi casa también? Dice, sí, no te preocupes. Llegué justo a las 4 menos cuarto a casa y yo nunca tuve ninguna visión de ese señor malo. Quiere decir que en la vida los que ven fantasmas alucinan muchas veces, pero siempre le cogemos el momento de una forma disimulada. Ahí, cuando yo en un momento determinado de una charla en la casa de Úbeda, después de que el señor Elías dé la suya, que está prometida, pues Dios mediante, lo antes posible, que va a estar muy interesante, yo daré una y en ella hablaré un poco de unas experiencias que ya en otras veces las he contado, pero que tienen relación con un libro. Una experiencia de Pablo de un viaje astral que es muy, muy concreta y muy clara. A partir de ese momento la vida de ese hombre cambia. Pero, vamos a ver, yo lo que quisiera preguntar es esto. De alguna manera, en el viaje astral, la mente sale del cuerpo. Sí. ¿Qué es más peligroso, que la mente salga del cuerpo o que la mente regrese? ¿Puede la mente tal vez perderse? No, realmente. ¿Es peligroso esto? Realmente nunca puede perderse. La mente sabe su lugar. La mente a nivel inconsciente está hecha a imagen y semejanza de nuestro Creador. Quedan muchas situaciones por aclarar, muchas situaciones mentales por llegar a delimitar, queda mucho por explorar. Entonces yo lo que nunca he visto a nadie que haya tenido una situación embarazosa en un viaje astral. Ha tenido situaciones embarazosas siempre que ha tenido miedo, no cuando lo ha hecho con perfecto conocimiento. Entonces yo siempre digo que el temor te puede atraer situaciones conflictivas, pero nunca te puede atraer hacia la muerte en un viaje astral. Eso queda rematado por una sencilla razón, que si la mente pudiera romper ese cordón de plata en cualquier momento, negligentemente, vamos a decirlo, muchos de nosotros ya estaríamos quizás en otro mundo. Yo solo conozco personas que puedan romper el cordón de plata cuando están elevados mentalmente, y no solo elevados mentalmente, sino que además hay un aval de su espíritu o un conocimiento espiritual que lo protege. Y solo rompe el cordón de plata las personas que tienen mucho poder mental y además un equilibrio o una sabiduría espiritual. En la otra noche decía José Elías, cuando hablamos de milagros y tal, quería hacer una diferenciación muy clara. Bueno, la mente produce y tal, y bueno, y entramos en un pequeño debate. Luego he tenido llamadas, gente que veo por ahí que me comenta, y yo he dicho algo, señor Elías, que si a usted le parece bien lo confirma o lo desmiente. Yo he dicho, no, yo creo que la postura hacia el gran espíritu, hacia el Manitú, hacia nuestro creador, como acabas de decir, es absolutamente respetuosa. Lo que yo entiendo que Elías nos quiere decir es que no podemos tener un contacto con la divinidad para una tontería cualquiera. Eso. Claro, que generalmente es la mente quien lo produce todo, ¿no? Lo que pasa es que los señores humanos queremos mezclar a lo divino en cualquier chorrada nuestra. Yo creo que eso no es lógico. Si nuestro Creador nos da unas capacidades a su imagen y semejanza, aunque estén muy escondidas, lo que no podemos pretender es, para cualquier situación fortuita, para cualquier situación que a nosotros se nos antoja importante, por nuestro egoísmo, por nuestra autoestima, bajemos a todos los ángeles y arcángeles a pasear por aquí como si nosotros mandáramos en ellos.